minutos. Mi querido profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, perdóname por haberme soltado con este... Ay, es que ya ni la friegan, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Vicente, muy buenas tardes. Oye, pues nada que disculparte, ¿eh? La verdad es que cuando vemos el nivel de análisis o el nivel de crítica que traen los de la oposición pedorra, moralmente derrotada, y sus chayoteros que debieran destaparse abiertamente como otro partido de oposición, que es más el rol que juegan, más que el de medios críticos, que la verdad sus críticas carecen de metodología, carecen de contextualización, desconocen lo que es la hermenéutica, y la verdad es que publican mucha información falsa, no por ignorancia, sino con toda la mala intención de confundir a la gente, porque no les queda de otra. Entonces, Vicente, tú no los estás ofendiendo, los estás describiendo, y yo me sumo a eso. Es que, profe, ay, no, bueno, pero a ver, dame tu opinión antes de entrarle a los temas internacionales, profe. ¿Cómo ves? La perra anda brava y está muy compleja la situación política de México con los videos y con la, como le llamo yo, la bola de nieve que significa todos estos escándalos. Está muy enturbiada el agua, ¿no? A mí me parece, Vicente querido, que todo cambio de paradigma, todo cambio de visión dominante, todo cambio de mentalidad social y colectiva que es impulsada desde nuestras élites políticas, equivale, Vicente, al polvo que se levanta cuando se está limpiando la casa, cuando pones la aspiradora, o cuando barres, o cuando trapeas, se levanta más polvo del que quisieras, pero eso ocurre normalmente en el proceso de la limpia. Cuando hablo de un cambio de paradigma o de una visión dominante, me refiero a que Peña Nieto, por ejemplo, sostenía, y además con el pecho erguido y la frente en alto, que la corrupción era cultural. Se lo dijo a un entre comillas colega tuyo. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador puso en el centro de su campaña política electoral el combate a la corrupción como algo que nos ahorraría muchos problemas, y una de las soluciones que proponía es que nada se quedara impune. Y a 2 años de que llegó al poder, o año y medio, digamos, ni siquiera se han cumplido 2, pues ya nos está dando muestras, primero de que hay una fiscalía independiente que se está tomando su tiempo para aplicar el debido proceso, y en el armado de expedientes no se caigan los procesos. Y me parece, Vicente, que nunca había habido más claridad que hoy con respecto, me refiero en términos de certeza, con respecto a la mafia del poder que sí existía y que no solamente estaba trabajando sola o se componía únicamente de políticos, funcionarios, sino también de empresarios, corruptores y corruptos, también de medios de comunicación vendidos, entregados, prostitutos pues de la información y de la difamación a sueldo. Por eso me parece, Vicente, que sí, a diferencia de lo que comentas, que hay una confusión, una cuestión compleja, yo creo que es cuando más claridad tenemos, y que justamente el polvo que se levanta hace parte de una normalidad cuando se limpia la casa. No sé si estés de acuerdo al respecto. Fíjate que no lo había pensado así, profe, pero pues va de la mano con aquello de barrer las escaleras de arriba abajo, y bueno, ojalá también, con todo el respeto que amerita el caso, que Loret de Mola se convierta en el Steve Bannon allá en Estados Unidos. Steve Bannon, generador de noticias, promotor de la campaña de Donald Trump, quien fue detenido, arrestado por presunto fraude. Pues que ojalá algún día Loret de Mola también responda por los montajes. Y yo no sé, perdón por meter esto, pero pues Steve Bannon fue creador de ciertos medios de comunicación que precisamente enturbiaron, envenenaron el discurso y provocó que se convirtiera en un fenómeno Donald Trump. Así está en México Carlos Loret de Mola, con los intereses que todavía no tenemos definidos que defiende, y que lo llevan a hacer estas cosas que una y otra vez denunciamos, profe. Sin duda alguna, Vicente. Mira, como dicen, guarda este tweet, bueno, guarda esta entrevista,
porque cuando a Loret de Mola tenga que rendir cuentas ante la autoridad, recordemos que tiene ya una cuenta pendiente, que tiene que presentarse y que por ahí se amparó tiene que aclarar el montaje que hizo, y eso nada más lo que se le conoce, pero finalmente, tristemente, Vicente, para ellos y para toda la reputación que se cargan, Loret de Mola, su maestro, el teacher, entre comillas, Joaquín López Dóriga, los montajes, o Ciro Gómez Leiva, ya no se van a poder quitar, no un estigma, sino una imagen de mentirosos y de defensores de los malandros que se ganaron a pulso por su falta de ética, por su falta de seriedad y de rigor periodístico, y es lo que más se supone que impulsan ellos, y también, Vicente, por el cinismo y el descaro con el que manejan la información y la falta de humildad para disculparse cuando son descubiertos. Entonces, van a pasar a la historia como periodistas oscuros, se va a hablar de ellos en las universidades y en los institutos de periodismo y en los colegios de periodismo en toda América Latina por muchos años, como el modelo de periodismo que no se tiene que ejercer. De mí te acuerdas. Y a Loret de Mola seguramente tarde que temprano lo llamará a cuentas la justicia, porque no es cosa menor lo que hace, no solamente en materia de comunicación y de desinformación, sino también lo que, por ejemplo, investigadores independientes como Julio Cerroa ha documentado con respecto a los dineros que mueve por allá en otros continentes y a los departamentos o a las propiedades que tiene por allá en otros países. Fíjate, profe, que nada más para cerrar esto y hablar de relaciones internacionales, yo puedo no estar de acuerdo en muchas ocasiones con colegas como Arturo Rodríguez de la revista Proceso, pero fíjate lo que escribe y me parece muy atinado. Dice: 2 hechos para tener en cuenta si consideramos que en política no hay coincidencias. Los videos que exhiben a David León y Pío López Obrador aparecieron la víspera de la votación en el INE, que resolverá hoy la sanción a México Libre por donativos y financiamiento inexplicable. Y otra cosa, que en el INE muy pronto, en estos días, se definirá si se le da el registro o no a México Libre, pero me llama mucho la atención que haya puesto sobre la mesa esto Arturo Rodríguez de la revista Proceso. No sé si quieras opinar acerca de esto, profe, o nos vamos directamente a los temas de relaciones internacionales. Mira, opino brevemente y después nos vamos a la mesa de relaciones internacionales. A mí me parece, querido Vicente, que están tan desesperados que intentan vender la idea de que todos son iguales, porque en un mundo en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es. En un mundo en donde a la gente le intentan matar la esperanza de que voten por el que voten, en todos lados van a encontrar corrupción, entonces piensan que con eso ellos van a salir adelante o van a volver a recobrar la confianza de la gente. Fíjate, lo que habíamos hablado en otras entrevistas, en otros años y en otros meses aquí en Sin Censura, Vicente, que en lugar de enfocarse y de concentrarse en gastar recursos, gastar energía, gastar emociones y gastar creatividad en hacer cosas positivas por el pueblo, se lo gastan al revés, gastan emociones, dinero, recursos, mueven influencias para afectar al pueblo y para hundirse cada vez más. No han entendido por qué perdieron en el 2018, y me refiero a toda la élite a toda la élite chayoteril, a la élite corrupta de las empresas que no respetan el salario de los trabajadores, ni sus prestaciones, ni nada, y me refiero a estos funcionarios que no entendieron. Ellos conciben la política como una arena para grillar, para afectar al prójimo, para mantener a la gente viviendo de las miserias. Mira, qué coraje que un tipejo asqueroso como Ernesto Cordero dijera que la gente podía vivir con 6,000 pesos y el maldito metiéndose los fajos de billetes que ya se le están descubriendo, y luego sale a negarlo calderónicamente. ¿Sí me explico? ¿Por qué no es un insulto sino una descripción? Y como ese patán, todos los demás que salen a negar categóricamente lo que ya se les exhibió. Entonces, ¿cuál es su única jugada desesperada? Como ya están exhibidos de corruptos, como ya están exhibidos de realizar prácticas nepotísticas, como ya están descubiertos, entonces, ¿qué hacen? Pues que el otro sea igual. Y entonces ahí van a fabricar algo. Pero fíjate, otra cosa que también hemos dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ajedrecista
y hoy capitaliza algo que según ellos creían que lo tenían entre las cuerdas, y es una cosa muy sencilla. Pues ellos están acusando, ellos tienen que probar, que vayan a la fiscalía y que en la fiscalía se desahoguen todas las pruebas, que se escuchen todas las versiones y que después la fiscalía lo lleve a un juez y que el juez decida quién estaba en lo cierto. Y entonces, pues imagínate que quienes están acostumbrados a crear juicios a modo, ahora que no tienen el poder, ahora que no tienen el sartén por el mango, lo vayan a hacer. Me parece entonces, Vicente, que sí es muy pertinente que aparezca todo esto, porque nuevamente estamos hablando de que en un contexto en el que se sacude la casa, pues hay mucho polvo, pero hay una finalidad, el limpiar y el dejar transparente el asunto. Me parece que a todos nos beneficia, Vicente, a todos nos beneficia el tema del debido proceso, y a todos nos beneficia el hecho de que si hay corruptos también en este lado, también se vaya por este lado, o sea, también se busque y se haga justicia en este lado. Me parece que es muy importante que el presidente haya reiterado que solamente responde por Jesús Ernesto, que es un chico menor de edad, y por su esposa, pero no responde por nadie más. Y esto, pues es genial, porque entonces le ayuda a capitalizar un problema con el que otros exagerados, que ya ves que también están augurando desde cuando, que ahora sí juran que eso es Ayotzinapa, decían del coronavirus, este es Ayotzinapa, decían de un montón de cuando explotaron los gasoductos, los oleoductos en Hidalgo, esto es Ayotzinapa. O sea, en cada momento los chayoteros quieren que este sea su Ayotzinapa para poderle ofrecer sus servicios gansteriles de ayudarle a mejorar la imagen. Pero ¿cómo unos chayoteros sin moralidad, cómo unos chayoteros sin legitimidad pueden ayudarle a alguien que se ha caracterizado por tener una legitimidad fuerte a mejorar su imagen? No lo necesita. Por eso el presidente dice, pues va, el debido proceso, vayan, desahoguen todo y ya veremos cuál es el problema. Y en caso de que se encuentre alguna responsabilidad, pues que se aplique todo el rigor de la ley. Y bueno, mira, con esto les vuelve a dar el giro y les vuelve a dar mate al rey, ¿no? Un jaque mate. Y precisamente, profe, perdón que hay tantos temas. Ahí está el caso de los intelectualoides o pseudointelectuales como Héctor Aguilar Camín, que desde la revista Nexos chilla censura porque lo inhabilitan 2 años desde la Secretaría de la Función Pública, y Letras Libres de Krause se solidariza, y León Krause desde Estados Unidos. Por eso lo menciono en Relaciones Internacionales, profe, porque ahora también la camada de periodistas desde Estados Unidos se solidarizan con Héctor Aguilar Camín por este golpe autoritario de la 4T. Permíteme leer lo que publica Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y me das tu opinión. Nos insultan por hacer cumplir la ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas. En tan solo un sexenio, del 2012 al 2018, Nexos obtuvo contratos millonarios por adjudicación directa con toda la administración pública federal por más de 85 millones de pesos. Después de tantas adjudicaciones directas, es obvio que sí pueden y deben pagar la multa impuesta. Los editores de Nexos han sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado. Desde la Secretaría de la Función Pública, dice Irmeréndira Sandoval, la secretaria, se sanciona la decisión de utilizar documentos apócrifos para obtener adjudicaciones millonarias. Nunca la libertad de expresión. Y es que la Función Pública dice que respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico, pero que esta sanción a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura SADCB, se trata de un procedimiento administrativo sancionador sobre la asignación directa de un contrato a la empresa por una campaña de salud pública denominada Chécate, Mídete, Pésate en 2018, cuando el IMSS lo dirigía Tufik Miguel Ortega, y hasta ahora se emite la resolución. La empresa proporcionó información falaz para agenciarse esta adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó información apócrifa para obtener un contrato público. Entonces uno se pregunta,
Y la ética de los intelectuales y de los supuestos periodistas, ¿dónde está? ¿Dónde está el golpe a la libertad de expresión? Y yo, como siempre digo, mejor que correteen la chuleta, como la hemos correteado los medios independientes siempre, que estamos incluso en contra de la publicidad oficial y que buscamos la publicidad privada de las empresas que sí creen en nosotros. Quería dejar esto en claro, mi querido Jesús, antes de que se me pase el tiempo, y porque te veo también muy apasionado de lo que ocurre hoy en día en nuestra realidad. Pues cómo no estarlo, querido Vicente, si finalmente es un México que a todos nos duele, que pocos, muy pocos tenían secuestrado, muy pocos habían creado condiciones estructurales para mantener a millones de personas en la pobreza, mientras ellos se maman abiertamente la riqueza del país, y además construían toda una diatriba con bolsas de Chanel, con regalos de bolsas de Chanel, con miles de pesos y millones de pesos para pocas bolsas, de manera ilegal. Bueno, construían una narrativa que eran los que movían a México, que eran los que combatían el narcotráfico, que eran los que construían instituciones, entre comillas, democráticas, sólidas, y que quienes no estuviéramos de acuerdo con la manera en la que lo hacían, pues éramos rojillos, éramos gente que no solía respetar las instituciones que honorablemente ellos habían construido. Y me parece maravilloso, Vicente, no por el tema del revanchismo, ni de las venganzas, ni mucho menos que todo esto esté saliendo a la luz, porque siempre habíamos dicho que México, siendo un país tan grande, tan portentoso, tan lleno de diversidad climática, en recursos, cultural, etcétera, no detonáramos como la potencia que debiéramos ser, justamente porque estas élites corruptas y miserables que se apropian de todo, que además entregan los recursos de la patria, incluso los en sectores estratégicos, a intereses extranjeros que los sobornan, pues de verdad es que condenan, Vicente, a la gente a la pobreza más extrema. Y mira, en este caso, por ejemplo, de gentuza como Héctor Aguilar Camín, que además a mí me parece que no se les debiera llamar intelectuales, porque estos cuates no publican artículos científicos en las revistas que, por ejemplo, gente como yo sí publicamos, en las revistas Scopus, en las revistas JCR, en las revistas de los índices Imago, los índices más importantes del mundo en avance científico en las ciencias sociales. Estos se autodenominan intelectuales solamente porque se escriben un par de ensayos que en medios chayoteros que ellos mismos construyeron con prebendas del Estado en las épocas de los neoliberales corruptos y que tuvieron difusión, entonces ya por eso creen que eso es ser intelectual y creen que sus ideas arcaicas de mediados del siglo XX ya les hace acreedores de este título nobiliario de intelectuales. No, intelectual es trabajar con el intelecto, y el intelecto produce ciencia, el intelecto produce filosofía, el intelecto produce conocimiento. Y Vicente, el ejercicio del conocimiento es incluso espiritual, porque es honesto y porque plantea soluciones a problemas, soluciones lógicas a problemas complejos, y estos cuates no lo hacen. Entonces, otro pecado, los muy cabrones siempre hablan de que debe reducir la participación del Estado en la economía y que las empresas se tienen que esforzar por ganar la competencia en el libre mercado, pero ellos bien chichos, bien contentos, mamando del erario público millones, incluso falsificando información para poder ganar adjudicaciones. Y ahora resulta que por hacerles cumplir la ley, los están reprimiendo. Celebro, aplaudo muchísimo que la secretaria de la Función Pública, Irma Díaz Sandoval, quien por cierto perdido y me empezó a seguir, no sé por qué, pero muchas gracias, esté aplicando la ley de manera firme y rigurosa, porque eso es lo que necesitamos, debido proceso y aplicación de la justicia para combatir la impunidad, porque la falta de combate a la impunidad es lo que incentiva la corrupción, querido Vicente. Profe, ahora sí déjame ir, perdóname porque me emocioné con los temas nacionales, pero ahí voy con los temas internacionales. Se desarrolla la Convención Nacional Demócrata, se habla contra el racismo, se presenta al mal candidato demócrata Joe Biden, por ahí Alexandria Cortés Ocasio sale también a respaldar a un Bernie Sanders que obviamente no será el candidato
demócrata. En fin, dame tu opinión de la fiesta demócrata rumbo, o de los demócratas rumbo al proceso electoral frente a Donald Trump. Pues mira que se puso muy interesante y que me parece pues también vital, Vicente, que toquemos el tema del vecino del norte, porque es el país con el que más relación tenemos en todos los aspectos, en el ámbito migratorio, en el sector automotriz, en el turismo, en el tema de las remesas a consecuencia de la migración, en el tema del comercio internacional, en el tema petrolero. Es decir, nos guste o no, es el país con el que más interrelación e interdependencia compleja tenemos. En ese contexto es muy importante mencionar lo siguiente: pasaron 3 cosas inéditas. La primera, que un expresidente que acaba de terminar su administración de 8 años, como en el caso de Barack Obama, se expresa por primera vez en la historia, o por lo menos en la historia reciente, se expresa muy mal en un evento público abierto de un presidente en funciones, en este caso Donald Trump, y se le fue a la yugular. No solamente Obama calificó el mal desempeño de Trump como político, sino también como persona, y puso mucho énfasis en que Trump es un tipo polarizador, poco institucional, que ha llevado a través del caos y del desorden de su administración a que Estados Unidos renuncie a este liderazgo histórico que lo había caracterizado. Y otra cosa inédita que sucede, bueno, esto es inédito, otra cosa inédita que sucede es que, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez representa esta ala de izquierda que le va a meter presión a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders en realidad es más conocido como un tipo de centro, más pragmático que ideológico, que con tal de congraciarse con los republicanos y con todos los sectores del Partido Demócrata, pues adopta posiciones centristas, y entonces tiene presión de sus contrincantes republicanos, pero también va a tener presión de los propios miembros del Partido Demócrata, que se autodefinen como más progresistas o más de izquierda, como Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, a diferencia de otros momentos en donde todos llaman en la convención a cerrar filas a favor del candidato que ya oficialmente se ganó su postulación, pues Ocasio-Cortez vuelve a sacar el tema de Bernie Sanders, que como bien dices, no será el candidato, y esto es un mensaje muy claro a este señor Biden, de que el mismo Partido Demócrata lo va a estar presionando para que adopte posiciones pues más cargadas a la izquierda. Y la otra cuestión, Vicente, el tema de que ya desde John F. Kennedy no había habido un presidente, o bueno, un candidato que comulgue con la religión católica. Y me parece que este señor Biden, pues por sus 36 años como senador por Delaware y por sus 77 años de edad, refleja justamente esta especie de conservadurismo al cual se le puede hacer el feo en un partido como el Demócrata, que en los últimos años ha tratado de aparentar una imagen de progresista, que obviamente choca directamente con lo religioso. Por lo tanto, en conclusión, hoy lo que vimos es un candidato que oficialmente toma su candidatura en la convención, que pudiera ser más bien un candidato del Partido Republicano sin ningún problema, que conecta con las bases populares, que conecta con los trabajadores, pero que con los sectores militares o con los sectores progresistas de uno y de otro lado, pues no está tan bien visto todavía, Vicente. Bueno, pues estamos al pendiente de esto que surge, la fórmula Biden-Harris, Kamala Harris y Joe Biden. Joe Biden para presidente, Kamala Harris para vicepresidente. Mi querido profe, déjame preguntarte del otro lado, Donald Trump. ¿Podríamos hablar un poco de los logros y de los fracasos de la administración Trump? Fíjate que Donald Trump ha sido el típico presidente populista, porque recuérdese que populista es quien propone en discursos espectaculares, propone políticas que tienen buena aceptación entre las masas, por eso son populares, pero que no necesariamente atienden problemas estructurales, que no resuelven problemas estructurales y que muchas veces su cumplimiento es imposible pues desde el origen. Entonces, ¿por qué Trump es considerado populista? Pues porque finalmente casi en todo lo que se propuso en materia de política exterior, por ejemplo, Vicente, pues cumplió a medias. Mira, si nosotros revisamos así a grandes rasgos una a una de las cosas que prometió,
Él prometió, por ejemplo, que se iba a reivindicar la imagen de Estados Unidos frente al poderío ruso en el Cáucaso, en el Medio Oriente y obviamente en Europa. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el Cáucaso? Vemos a una Rusia que se anexa a Crimea, vemos a una Rusia que se pone todavía más fuerte y más intransigente con Georgia, que es aliada de Estados Unidos, que tiene mucho control sobre la política en Armenia y que obviamente, lejos de distanciarse de Turquía, este aliado cuasi incondicional de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pues ahora resulta que incluso tienen un proyecto millonario conjunto que se llama el Turk Stream, que es un gasoducto que va a pasar por Turquía, por medio del cual Rusia va a ser más dependiente todavía a Europa, a la Europa balcánica, del gas pues ruso. Por otro lado, Trump también había hablado de que se iba a pues hacer que los aliados de la OTAN empezaran a gastar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en armamento, en su política de seguridad militar. Y sin embargo vemos que ni siquiera la mitad de los miembros de la OTAN lo ha hecho. Lo que sí ha hecho Trump y se ha logrado para congraciarse con las masas es regañar una y otra vez públicamente a los líderes de la OTAN. Y bueno, han sido muy famosos sus desencuentros con Angela Merkel, la canciller alemana. Sin embargo, en la vida práctica, pues lo único que ha logrado es que Alemania se acerque más a Rusia, por ejemplo, en el tema del sector automotriz, en el tema del consumo de productos de la canasta básica, y bueno, lo más importante, están construyendo el Nord Stream 2, que es un gasoducto imponente que se va a crear desde Rusia hasta Alemania para proveerle todo el gas que Alemania necesite. Por lo tanto, Alemania le va a dejar de comprar gas en la proporción que le empieza a comprar a Rusia, porque es más barato y más rápido obtener gas de Rusia que de las gaseras estadounidenses, incluso por la misma distancia. Entonces, geopolíticamente, Rusia se ha posicionado mejor. Putin, calladito y halagando a Trump sin confrontarse mucho, ha ganado terreno en la vida práctica, porque ya se quedó con Crimea y Trump no tuvo capacidad de reacción. Ya hace que hasta el 60% del gas que consumen los países europeos lo consuman de Rusia y no lo consuman de otros, ni siquiera del Medio Oriente, de otros países, ni siquiera de Estados Unidos. Y en tercer lugar, pues en el tema de Siria, Trump decidió unilateralmente salirse de allá, abandonar sus cuestiones estratégicas, y en cambio Rusia pues asegura el ataque a Tartus, que son los puertos, uno, en donde Rusia tiene salida del mar Mediterráneo, y dos, en donde está la familia de Bashar al-Assad, el aliado incondicional de Rusia en Siria. Y en el otro caso, Vicente, en el tema, por ejemplo, de Corea del Norte, Trump había dicho que no se iba a tentar el corazón para optar por el botón nuclear, y Corea del Norte no aceptaba desnuclearizar la península coreana. Corea le contestó en el mismo tenor y dijo que estaba dispuesto a irse a una guerra total en contra de Estados Unidos si Estados Unidos le seguía amenazando y le seguía aumentando las sanciones. Trump después dio un giro y se acercó, trató de acercarse a través de dos cumbres, en Singapur, por ejemplo, una, y después en el paralelo 38, en donde se toman fotos muy famosas y también históricas, porque por primera vez en mucho tiempo un presidente de Estados Unidos cruza a la frontera de Norcorea. Y sin embargo, algo que dice Norcorea, bueno, sí está muy bonito que nos demos la mano, sí está muy bonito que el presidente haya venido, sí está muy bonito que nos haya facilitado las cosas para hacer la paz con Corea del Sur, pero lo que no está bonito es que mientras nos exige que nos desnuclearicemos, al mismo tiempo no nos reduce las sanciones. Por lo tanto, no vemos que sea serio, y esto nos preocupa porque sabemos que si nos desnuclearizamos, ellos entonces nos van a tener a su merced. Por lo tanto, entonces Corea, con la paranoia que se caracteriza este régimen, para relaciones con Corea del Sur, para comunicaciones y sigue haciendo sus ensayos nucleares, y pues no hay forma de que Trump pueda obligarles a renunciar a estos ensayos nucleares, porque pues no les reduce las sanciones, Vicente. Es decir, les exige mucho, pero no cumple con su parte. Entonces, eso es una medida populista porque no resuelve nada de fondo, pero sí la foto muy bonita y sí el discurso muy bonito. O en el tema, por ejemplo, de Israel, Trump también ofreció terminar con el conflicto palestino-israelí, pero no deja de inyectarle recursos a más no poder a Israel, no deja de brindarle todo el apoyo político y diplomático a Israel, bueno, al grado de que se salió de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por considerar que era una organización, un órgano pro-palestino, y también no dudó en mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada estadounidense, como símbolo de su respaldo a Israel, también para congraciarse
con los grupos pro-Israel en Estados Unidos. Y bueno, por último, Vicente, para no hacer el cuento tan largo, en el caso de México, cuando digo que cumple a medias, pues él, recordemos que había hablado del tema del NAFTA, de renegociarlo. Bueno, lo renegocia, pero no todo el NAFTA o no todo el TEMEC es favorable a Estados Unidos. Sí se logró una especie de negociación que beneficia a los tres países. Por lo tanto, la gente que creía que Donald Trump iba a hacer la diferencia en que esa renegociación iba a servir para marcar ventajas claras para Estados Unidos, se queda con un sinsabor porque dice, bueno, al final le terminan metiendo goles porque también se benefician mucho Canadá y también se beneficia mucho de esa renegociación. Y en el tema del muro, que decían, vamos a construir un muro en la frontera y México lo va a pagar. Bueno, pues resulta que México no lo está pagando, que México no lo ha pagado y que probablemente México no lo vaya a pagar. Por lo tanto, Trump nada más hace pataletas diciendo, bueno, entonces veremos si le cobramos un impuesto a las remesas o un impuesto a los carros que ingresen a Estados Unidos, pero de que México lo paga, sí lo paga. Y al final ni siquiera terminó siendo muro, ¿no? Termina siendo una valla y es muy diferente. Muro el que tiene Israel en Palestina, por ejemplo. Y así podríamos seguir enumerando, querido Vicente, un sinfín de promesas con intentos de cumplirse, pero por la complejidad y por la manera en la que son abordados desde Washington en la administración Trump, nada más han quedado como escaramuzas, ¿no? A medias y con mucho ruido. Así es, profe. Oye, yo te quiero agradecer por tan generoso segmento. Sé que te he tomado gran parte de tu tiempo a esta hora del día, profe, y yo sé que todavía quedan muchos temas por debatir, por comentar, y me gustaría que te vayas, como siempre, invitando a la gente para que apoye tu plataforma, para que apoye tus clases de relaciones internacionales. Muchas gracias, querido Vicente. Siempre va a ser un gusto poder sumarme a voces críticas como la tuya, voces que finalmente buscan poner un granito de arena para un verdadero despertar de las conciencias. Cada quien tiene sus modos, cada quien tiene sus estilos, pero cada quien desde su trinchera queremos un México mejor, un México más transparente, un México más culto, un México mejor informado, y desde ese punto de vista, Vicente, la verdad es que es un honor y un privilegio sumarme a voces como la tuya, y te agradezco mucho el espacio. Pues también aprovecho entonces para invitar a la gente a que venga al canal de Tu Profe de RI. En el canal de Tu Profe de RI, que significa de Relaciones Internacionales, estamos subiendo todos los días o todas las noches con el Club de los Desvelados. Estamos subiendo sesiones gratuitas de política exterior de Estados Unidos, política exterior de México, organismos internacionales, teoría de relaciones internacionales, análisis de coyuntura, y a la par subimos la lectura en PDF de manera gratuita para que la gente complemente la exposición oral con su propia lectura a su propio ritmo, Vicente. Estamos reproduciendo el espacio universitario en las plataformas digitales porque queremos subir el nivel de análisis en el YouTube y en todas las redes sociales. Profe, te mando un abrazo. Gracias por lucirte con este segmento. Me ha encantado, sobre todo hoy, dialogar contigo. Es un honor. Un abrazote, profe. Gracias, querido Vicente. Bonito día. Muchas gracias. Sale. Es el profe de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo.